Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, llegamos a nuestra estación de los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Una historia muy buena estamos viendo, como todas las historias de la Escritura, por supuesto, pero muy llamativa en cuanto a que tiene una relación directa con otra historia muy similar a la del profeta Elías. En este caso estamos con su discípulo, el profeta Eliseo. Recordemos que son dos grandes profetas de las Escrituras. Para aquellos que quieran seguirnos, estamos en 2 de Reyes 4 y vamos a leer un poquito, te voy a contar un poquito la historia. Había una mujer de las hijos mujer de esposa de hijos de los profetas que fue hacia Eliseo y le pidió ayuda. Le dijo: murió mi marido y los acreedores a quienes les debemos dinero, digamos, a veces trato de aclarar y reaclarar porque son niños a veces o jóvenes los que escuchan, y hay palabras que para ellos, al ser muy niños, no alcanzan a entender. Entonces dijeron, las personas a quienes les debía dinero, esta familia, vinieron a tomarse y llevarse a sus hijos, 2 hijos, para que trabajen gratis en su casa por un tiempo, 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, dependiendo de cuánto debiesen. Dice: esto es lo que me está pasando. Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Esto ya lo hemos analizado el día de ayer. Para ella no había nada. Cuando uno está mal, no tiene nada. Nada vale. La salud que uno tiene, el techo, la comida, la fe, parecería que uno no tiene nada. Es como a veces lo típico de las mujeres, ¿no? Abren su armario y dicen: no tengo qué ponerme. Uno mira y dice: yo veo que está todo lleno por todas partes, pero dice: pero no tengo qué ponerme. Bueno, pero porque ellas buscan algo específico, obviamente. En este caso, esta mujer, su tristeza, su desesperación, su dolor, su angustia, no le permitía ver qué era lo que había. Claro que tenía. Primero que tenía fe, porque en su casa su marido les había dejado una herencia de bendición. Aun cuando había muerto, les había dejado una herencia de fe y de esperanza. Y además ella todavía tenía una vasija de aceite. La vasija de aceite era ella misma. Era su fe. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite, nada más. Ella tenía fe. Ella no fue al rey, como dijimos antes, no fue al juez, no fue a los ancianos del pueblo para expresar su preocupación o dar a conocer su situación y pedir ayuda. Ella fue a un hombre de Dios, porque entendió que lo que su siervo había hecho por Dios valía algo. Dios no iba a dejar abandonadas a esa familia. Es decir, ella tenía aceite en su corazón, tenía fe. La vasija de aceite era la fe. Dice la Escritura, esto ya lo hemos analizado ayer, la primera parte, por lo cual les recomiendo que la escuchen. No vamos a repetir todo lo de ayer. Vamos a seguir con el versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Cuando le pregunta el profeta, le dice: ¿qué quieres que haga? Quiero que me ayudes porque no tengo dinero. Estamos condenados a que mis hijos sean esclavos o siervos durante 5, 7 o 4 años. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? ¿Qué haré? ¿Cómo lo hacemos? Y le dijo: decime qué es lo que tenés en tu casa. Ella dijo: yo no tengo nada de nada. Pero claro, no veía bien, estaba desesperada. Claro que tenía. Tenía la vasija de aceite, tenía fe, tenía la herencia espiritual de su marido, tenía sus hijos. Pero dice la Escritura que ella no podía ver nada. Y luego se acordó de la vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo:
tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite se acabó, cesó el aceite. ¿Por qué vasijas? La Biblia compara una vasija con un ser humano. La Biblia dice que Dios es el alfarero y Él hace las vasijas. La Biblia compara los hombres con vasija. Dice la Escritura que no se pone vino nuevo en odre viejo y vino viejo en odre nuevo. Entonces, en este caso, la vasija era alguien que tenía un poco de aceite. ¿Quién era ese alguien? ¿Podría ser Eliseo? Podría. ¿Pero por qué no ser Eliseo? Porque la vasija no se trajo de afuera de la casa, la vasija estaba en la casa. Entonces, ¿quiénes sería? Los hijos eran muy pequeños, o no conocían bien a Dios, o no reclamaron su parte de la fe. La mujer que reclamó, o quien reclama una ayuda de fe, y quien dice, tu marido era un hombre, mi marido era un hombre, tu siervo le dice, mi marido era un hombre temeroso de Dios, y él murió. Él tenía gran fe y gran entrega, por lo cual quizás Dios nos puede bendecir. Quizás Dios puede traer a recuerdo su vida y darnos mucha bendición. Ella era la vasija que tenía aceite, tenía esperanza, tenía fe. No acudió a nadie más que no fuese a un tremendo hombre de Dios como Eliseo, aun cuando había otros profetas. Eliseo no era el único profeta en aquellos días. Eliseo simplemente era uno de tantos profetas que había, pero obviamente la vida de Eliseo era mucho más, con muchos más frutos, mucho más gloriosa en cuanto a su comunión con Dios y a los milagros. Él le dijo, ahora tienes ya el aceite. Pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos. Vasijas, no pocas, le dice. Hay muchas vasijas. Y este será el principio de la multiplicación. Para que Dios te multiplique, llena vasijas. Pero las vasijas de ella eran pocas. Dijo, yo tengo poco. Dijo, no, llena las vasijas de otros. Llena las vasijas. Entonces, uno de los aspectos importantes es discernir quién es la vasija aquí, a qué se refiere, cuál es el símbolo de vasija. La única posibilidad es que esta vasija sea esta mujer, porque Eliseo no estaba en la casa. Pero luego dice que vendrá abundancia, pero la abundancia vendrá cuando llenes las vasijas de otros. Seguro que en este caso el objetivo era que el aceite quedase en casa para venderlo y pagar las deudas. Porque si ella iba y le llenaba las vasijas, alguno dirá, pongamos que esta mujer dijo, mejor le lleno de aceite a todos mis vecinos, porque la promesa es que el aceite no va a escasear hasta que se acabe la vasija, o al menos es lo que dicta el milagro, que así va a suceder, pero no se cumplirá el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que ella tuviese recursos para vender, y si ella llenaba las vasijas de los vecinos sin pedirle la vasija, sin que entre donde ella estaba, el aceite iba a quedar disperso y no iba a poder aprovecharse la cantidad de aceite para venderse y transformarlo en prosperidad. Uno de los principios de prosperidad, alguno dirá, ¿usted de dónde saca esta idea de prosperidad? Porque conozco la doctrina de la prosperidad, el tema. La Biblia nos enseña que el principio grande de la prosperidad es dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si yo doy, dice la Escritura, se me va a añadir más. Ahora, si no doy, bueno, lo poco que tenga se me va a quitar. Si no multiplico mi bendición. Dice la Escritura, dad y se os dará. Dice, medida buena, apretada, remecida, rebosante. Esto es lo que Dios dice. ¿Querés recibir? Tenés que dar.
Ahora, querer recibir bendición sin dar, no va a pasar nunca. La promesa es: da y se te dará. Este es un principio de multiplicación, de bendición. También esto lo podemos extender hacia la parte espiritual. Hay personas que quieren aprender a predicar sin predicar. Hay personas que quieren aprender a conocer misterios de la Biblia sin enseñar a otros. No, la Escritura nos cuenta que en la parábola de los talentos, al que tenía más talentos se le dio más, al que tenía poco se le quitó y se le dio al que tenía más, porque el que tenía más supo multiplicarlo y el que tenía menos no lo quiso multiplicar. Entonces siempre es importante entender esto del principio de la prosperidad. Si querés bendición espiritual, tenés que aprender a compartir tu bendición espiritual. ¿Querés bendición material? Tenés que compartir. Tenés que ser parte de la bendición. ¿Quién fue bendecido cuando se multiplicaron los panes y los peces? El muchacho que puso los 5 panes y los 2 peces es el que luego se debería haber llevado canastas llenas de lo que había sobrado. Sobraron 12 cestas llenas. Es un principio fundamental el saber dar en todos los aspectos de la vida. Hay gente que quiere recibir amor y no sabe dar amor. Entonces, el Señor dice: si nosotros aprendemos a dar, Dios nos va a dar. Dice el Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Gratis, dalo gratis. Dalo y se te va a añadir más. Luego dice la Escritura: hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Así dice Proverbios 11:24. Dice la Escritura: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Repartiendo, aumenta, se multiplica. Dando, se multiplica. Compartiendo, se multiplica. Alguien sabe de la Biblia, tiene que darlo, enseñarle a otros. Yo siempre me he propuesto enseñar a la gente y no guardarme misterios para quedar como un gran conocedor. Prefiero enseñarte todo. Todo lo que me preguntan, todos los misterios, trato de enseñarlos para que queden para los que hoy están y para las generaciones futuras, para que tengan una buena plataforma de conocimiento, desde donde ellos comiencen a estudiar aún mucho más. Es así. Pero cuando uno no quiere dar, cuando uno no quiere compartir, entonces la prosperidad no ocurre. Y la prosperidad no es lo que te enseñan los falsos profetas. La prosperidad es material, claro que sí. La prosperidad también es espiritual. Porque hay gente que son pobres en espíritu. Todos aquellos a quienes les dicen que van a ser millonarios, que les mienten los falsos profetas, para que siembren, para que den, ellos se están dando por ser millonarios. Pero cuando vos das, tenés que dar de corazón, sin importar si cosechás mañana, el año que viene, o en un accidente que no vas a tener, o en una enfermedad que no va a tocar tu casa. Yo cuando hago algo para Dios, no me fijo a ver cuánto voy a cosechar. Lo hacemos desinteresadamente, sabiendo que a veces das lo material y cosechás lo espiritual. A veces das lo espiritual, como dijo el apóstol Pablo, y cosechás lo material. A veces das lo espiritual y cosechás en lo sentimental o en lo intelectual. Yo nunca me preocupo cómo viene. Hay gente que los falsos profetas le dicen: ponés 5 pesos y después vas a tener 40 pesos. Y no es así. Claro que uno entra en el principio de prosperidad, pero no sabemos los planes de Dios. Tal vez Dios te da unión matrimonial y luego, a un par de años, un par de meses, vendrá una bendición material. No lo sabemos. Pero para ellos lo único que existe es el hoy. Da, pactá la palabra, porque es una mera manipulación. Y la gente no aprende a dar de corazón. No son prosperados porque dan mal.
porque dan como si uno estuviese invirtiendo en un banco o jugando una lotería. Dice la Escritura entonces: pide vasijas para ti prestadas, de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Ahora, las vasijas representaban a los vecinos, porque nadie decía, esta vasija se la devuelvo a la familia, no sé, García. No, esa mamá no es de la familia García. Esa vasija es de la familia Gutiérrez. Cada vasija representaba a una familia específica, a personas. Dice la Escritura entonces que ella tomó su vasija y empezó a llenar y a llenar las vasijas. Y a medida que llenaba una, continuaba con la otra, y así el aceite fluía y fluía y fluía. Alguien preguntará, como alguien decía ayer, siempre hay más para conocer. Siempre es insondable el conocimiento de Dios, es una fuente inagotable. Nosotros estamos hace más de un año enseñando doctrina profunda, simbología, todos temas, o contando estas historias, o los milagros de Cristo y demás. Y siempre hay más conocimiento de Dios. Y a medida que compartamos más, Dios nos va a añadir mucho más. Y así en todos los aspectos. Nosotros hemos comenzado con una congregación y al poco tiempo abrimos otra congregación. Hoy estamos cerca de las 200 congregaciones. El secreto es compartir. Hay gente que dice, pero ¿cómo recibo los dones? Porque vos estás buscando los dones. Vos no estás buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a orar por los enfermos y se van a sanar? Estás buscando eso. Entonces el día que no se sane un enfermo, para vos va a ser un fracaso. Porque tu objetivo es sanar a los enfermos. Tu objetivo no es que Dios sea exaltado y que la gente tenga una relación con Dios, que conozcan a Dios. Y quizás Dios ese día van a tu iglesia y no los va a sanar. Pero como la única forma de predicar es Dios te va a sanar, entonces parece un fracaso. Y para eso, para que Él no se crea fracasado, le tenés que mentir, lo tenés que manipular. Y luego le tenés que decir, usted no se sanó porque le faltó fe. Y ahora a esa persona a quien quisiste hacerle un bien, le estás haciendo un grave daño. Porque ahora se siente un maldito de Dios, que ni a Dios le importa su vida, que por su culpa Él no se sana. Y no es así. A la fe hay que trabajarla. La fe es como una pequeña semilla que hay que regarla todos los días. Hay que enseñarte a cuidarla. Hay veces que Dios te da milagros para que te animes a creer más. Y hay veces que no. Hay veces que pasamos momentos difíciles, tentaciones, o desánimo, o problemas en la familia o en la salud. Y hay que saber caminar y atravesar los diferentes desiertos o los valles adversos. Pero eso ellos no te enseñan, porque para ellos el cristianismo es simplemente algo motivacional. Todo está bien, todo, usted va a ser millonario, a usted va a ser, el país, te entrego el país, así, regalan países, regalan cosas, vas a ser el dueño de América, el dueño de Europa. Todos estos locos, delirantes y en muchos casos delincuentes, manipulan a la gente, tristemente. El principio es da. ¿Querés sabiduría? Lo que tengas, compartilo. No, yo lo voy a compartir cuando sea sabio. No vas a ser nunca sabio si lo poco que tenés no lo compartís. Hoy vimos en falsos profetas 2 casos de hoy, de gente que sigue engañada por falsos profetas y que han salido en un diario, ridiculizando además al cristianismo. Dice la Escritura que esta mujer en su casa necesitaba que se multiplique el aceite. ¿Cuál fue la forma? Ve y busca vasijas vacías. En mi iglesia no ocurren milagros. En mi iglesia y en mi grupo no viene mucha gente. En mi iglesia no hay mucho conocimiento de la Biblia. En mi iglesia no se siente la presencia de Dios. Ve y busca vasijas vacías y llénalas. Si vos te das cuenta de esto, es porque tenés fe. Y si vos tenés fe, tenés un poquito de aceite. Ve y llena otras vasijas. El que te quiera prestar su vasija para ser llenada, la llenarás, y el que no, lo dejarás. Y a medida que comiences a llenar a otras personas con tu fe, porque el aceite fluyó de una sola vasija, de la vasija de la mujer, la que estaba en la casa. Mucho empuje y visión y esperanza va a fluir de hombres
y mujeres que tenemos algo que compartir con vos. No solo una experiencia, no solo un caminar. Una fe, una convicción, un ánimo, un fuego, una fuerza, una esperanza, algo que no nace de la tierra. Y si estás frente a alguien que te puede enseñar y explicarte misterios, aprovecha y pregunta todo. Si yo estuviese del otro lado, preguntaría todas las dudas que tengo de la Biblia, porque no sé cuánto tiempo más tendré la oportunidad de que alguien me responda directamente. Y quizás tenga la respuesta correcta. Y si no lo es, al menos la compararé con la idea que yo tengo. Dice la Escritura entonces, esta mujer tuvo que ir y llenar las vasijas de los vecinos. Obviamente que las llenó en su casa, porque el objetivo era que ella se quede con el dinero y que luego lo pueda vender para pagar las deudas que tenía. Pero esto es un principio. Cuando hay una casa en conflicto, hay que llenar vasijas vacías. Hay que compartir lo que uno tiene. Quizás tu casa puede ser el lugar donde tenés vasijas vacías. Las primeras vasijas, ¿cuáles fueron las que llenó? Las de su casa. Sus hijos escucharon la conversación con el profeta. Sus hijos dijeron, tiene razón mi mamá. Mi papá era un gran hombre de Dios y Dios no nos va a abandonar. Algo haga, hombre de Dios, por nosotros. Sus hijos fueron los primeros que fueron llenos, pero hay algunos que tienen fe para ellos. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y no se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que llenar las vasijas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros parientes, seres queridos, mientras ellos lo permitan, no imponer, porque el cristianismo no es imposición. El que no quiera, se lo deja. Vecino tiene vasijas vacías, tenía 3. Una me prestó. Bueno, esa una la llenaré. Nada más. No lo voy a cargosear para qué. La Biblia dice a los que dudan, convencedlos. Pero cuando dudan, no cuando no quieren. Cuando no quieren hay que esperar a que al menos lleguen al proceso de duda, donde te pueden escuchar. Quizás no están convencidos, pero están dispuestos a escucharte. Pero cuando una persona ya no quiere saber nada con Dios, o está cerrado al menos por un tiempo, ¿por qué insistir? Hay que dejarlo que Dios lo haga madurar. Si Dios tiene un llamado con esa persona, Dios lo madurará. Y así comenzaremos a llenar vasijas vacías. Esto fue lo que Dios me enseñó desde el principio. Cuando el Señor lo manda a Pedro, tenían que pagar un impuesto para él y para Pedro. El Señor le dijo, ve y pesca. Tira tu anzuelo al agua y pesca. Cuando agarras el primer pez, en su boca tendrá un estatero, que significa 2 para vos, 2 dracmas para vos y 2 para mí. Y pagarás con eso el impuesto. ¿De dónde vino la prosperidad? Ahora, Jesús era tan poderoso, ¿por qué no se la hizo encontrar tirada en el piso? Porque le dijo, a veces los recursos van a escasear, pero vos como hombre de Dios no dejes de pescar. Recuerda que el Señor le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. No dejes de hablar a los corazones. A veces pueden escasear los recursos. Te vas a ver tentado de buscar otra cosa. No, sigue haciendo lo fundamental para tu vida, tu llamado. Y los recursos vendrán. Vendrán. Dios me puso la visión en comenzar a abrir iglesias, construir templos. Hoy tenemos casi 130 templos propios. ¿Sabes la cantidad de dinero que eso significa? Pero Dios me decía, vuelve a comprar, compra un terreno, vuelve a levantar una iglesia, levanta departamentos para los misioneros. Y así lo hacíamos. Trabajábamos, buscábamos a las personas, al que todavía no conocía. Y el que conocía venía y a veces aportaba algún recurso. Quizás había en otros barrios o en otras ciudades que no aportaban nada. Ni siquiera aportaron nunca ni para levantar el templo. Pero la obra es de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Hay que tener fe también para eso. No hay que desesperarse. Pero hay que poner la visión en ir y llenar las vasijas vacías. Durante casi 30 años he predicado, y sigo predicando aún, a los perdidos, a la gente que no conoce, y también a los creyentes, dándoles un porcentaje de las predicaciones, incluso de las campañas para creyentes, y un porcentaje hasta para siervos. Pero el objetivo
Ve y llena las vasijas, llénalas. Levanta hombres, capacita, dales oportunidades. Pero Señor, hay mucho trabajo, es mucha gente, es mucho dolor de cabeza. Hay gente que hace así. Hay siervos que han sido conocidos a nivel mundial. ¿Sabes cuántas iglesias tienen? Una. No se quieren romper la cabeza con misioneros, con tarea, con viajes, nada. Y todos los recursos que han generado viajando y haciendo cruzadas multitudinarias, además siendo falsos profetas, que te cobran en dólares. 70, 50 mil dólares. Una reunión. Nosotros no llegamos ni al 1% de eso. Nuestras cruzadas son gratuitas. Y vamos a los barrios donde Dios nos abre una puerta. Me dicen, ¿puede venir a predicar aquí? Si Dios me abre la puerta, voy. A donde sea. No tengo problema. Pero hay que llenar las vasijas vacías. Llenar la vasija vacía de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus seres queridos. Y vas a ver cómo la bendición comienza a multiplicarse a nivel familiar, a nivel intelectual, a nivel de salud, a nivel material, económico. La Biblia dice que si repartís más de lo debido, venís a pobreza. Hay gente que hoy no tiene nada. Nosotros estamos trabajando con 140 comedores. ¿Cómo lo hacemos? Ni nosotros sabemos. La gente aporta. Cuando no aportan dicen, pueden enviar tanto. Enviamos, ayudamos. Siempre, como cada proyecto. Pero Dios toca corazones. Esa es nuestra convicción. Porque ellos no tienen otros recursos. ¿Sí, qué le vamos a decir? Vaya al político al que usted votó. No. Los niños, ¿qué culpa tienen? Los que votan mal son los padres, no los niños. Dice la Escritura, ve y pide para ti vasijas, prestadas de todos tus vecinos, no pocas. Y luego enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. ¿Qué es esto de enciérrate? Esto lo van a encontrar muy seguido. Jesús, cuando resucitó a la hija de Jairo, se encerró. Elías, también cuando resucitó al joven, se encerró. Esto de encerrarse significa no permitir que el incrédulo estorbe la obra de fe. Así, no permitas, porque tal vez tenés gente carnal. Cuando yo te voy a contar, esto es una explicación del versículo, no es una prédica, pero a veces tengo que contarte algunos ejemplos para que puedas entenderlo y los niños lo puedan entender fácilmente. Cuando yo iba a poner la primera estación de radio, teníamos 3 meses de iglesia. Los 3 o 4 matrimonios que había, 2 de ellos o 3 empezaron que no, que cómo vamos a poner una radio, que no está bien, que no es de Dios, Dios no creo que quiera que pongan la radio. Entonces tuve que encerrarme en mi visión y decirle, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Y lo hice. Se me enojaron, finalmente no permanecieron en la iglesia, ninguno de ellos. Pero a veces tenés que encerrarte en tus propias convicciones, porque si dejas que otros opinen, yo a mi hija, por ejemplo, la dejo que se acueste con cualquiera, porque después se casa con un loco que la golpea porque no tiene experiencia, y te quieren enseñar y darte cátedra de la vida. Y hay veces que vos tenés que encerrarte en tu razonamiento, en tu pensamiento, para que las cosas funcionen. Si Dios te habló, bueno, obedecele. ¿Qué le pasó al profeta joven que fue y profetizó contra el altar, que leíamos en esta misma estación hace varias visitas atrás? No se encerró en la convicción. Vino un profeta malo, un profeta viejo, mentiroso, y lo hizo cometer un error. Y a raíz de ese error lo terminó matando un león en el camino. Entonces, a veces cuando uno se encierra, es no permitir que el incrédulo opine sobre cuestiones de fe. O que el creyente malo, o que el Judas, que de tanto en tanto en las iglesias siempre aparece un Judas, opine sobre cuestiones de fe. Si has orado, estás seguro que es la convicción de tu corazón, Dios te habló, haz lo que tienes que hacer, pon en marcha tu visión. Entonces, enciérrate, le dijo, tú y tus hijos, enciérrate y trae las vasijas vacías.
Esto también podría ser como una figura como una iglesia. En la iglesia se encierra un lugar con un solo objetivo. No hay lugar para el político en la iglesia. No, a no ser que seas un falso profeta, que seas un Freyson, un Anacondia, uno de las asociaciones estas, Asiera, un Maldonado, cualquiera de estos locos que andan con un Ana Méndez, todos estos andan en lo mismo. Un Velar, algunos son de aquí, otros son del exterior, pero en definitiva, Cash Luna, todos andan. Cash Luna estuvo metido con la vicepresidenta de su país, que le donó un mástil que era dinero de la corrupción, se lo tuvieron que sacar, valía como $60,000. Encerrarse es el sinónimo de guardar lo que Dios te dijo que hagas, como Dios te dijo que lo hagas, y no permitir que nada estorbe. Una iglesia. Esta era la casa de esta mujer. Ella era la vasija de aceite y tenía que llenar las vasijas de los demás. Y ahí iba a ocurrir la multiplicación. Puedes ponerlo en el sentido del buen ánimo, dale buen ánimo a tus vecinos, del conocimiento, dale conocimiento al creyente que no tiene, de hacer algo por ellos, haz lo que puedas hacer. Da y se te va a multiplicar más. Pero también es el símbolo y una figura de una iglesia. Porque una vasija con aceite es alguien que está ungido, alguien que tiene fe. Y que la iglesia, la gente tiene que venir a la iglesia para ser llenados. Algunos dicen, no, yo creo en Dios aquí en mi casa. ¿Cómo en mi casa? La Biblia dice que vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Y apartados de mí, si no estás conectado, si no estás unido, no fluye el aceite. La savia fluye por las ramas, una rama cortada se seca. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que estar en unidad, en comunión, en un solo espíritu. A veces, obviamente, en un mismo espacio físico, otras veces, aunque distantes, somos parte del mismo proyecto. Si alguien necesita ayuda, estamos. Si hay que colaborar, colaboramos. Aprendemos, nos compartimos las experiencias, la enseñanza, la predicación y demás. Pero no dejamos que la mala doctrina venga y entre. No le damos lugar a los falsos profetas. En nuestra congregación no hay lugar para falsos profetas. No hay. Cuando a mí me decían, vamos a hacer un seminario, ¿quién va a estar? Tal y cual. No, yo lo voy a hacer solo. Yo voy a cerrar las puertas de mi casa para que fluya el aceite. Porque yo no sé a quién me vas a traer. Y me invitaban, venga aquí, venga allá. No. En una congregación, si vos ves que sube un político a tu iglesia, no se han encerrado. Los hijos no están encerrados con aquel que tiene la unción, para que ocurra la multiplicación de la bendición. ¿Cómo Dios va a multiplicar si tenés incrédulos ahí adentro? Corruptos, adúlteros, mentirosos, hasta abusadores, porque muchos de estos no solamente abusan del poder, sino abusan físicamente. Y vos los tenés ahí arriba en tu iglesia. ¿No te dijo el Señor, cierra las puertas? Enciérrate en lo que yo te dije. No permitas que lo malo entre, que el incrédulo opine, que el incrédulo meta la cuchara en lo que vos vas a hacer. Es como cuando alguien viene, un pariente, y quiere opinar acerca de la crianza de tus hijos. No. Orá a Dios, pedí consejos donde debas pedir, y luego no dejes que tu familia no es un partido de fútbol, como para que todos vengan a opinar acerca de ella. Finalmente dice la Escritura, allí encerrados, no había lugar para miradas incrédulas ni curiosas. Estaba esta mujer que tenía fe y sus hijos, que eran hijos de fe. Ella dijo, mi marido era un hombre temeroso de Dios. Eran nacidos de la fe estos hijos, criados en un entorno de fe. Nada extraño, ni siquiera una mirada podía entrar, ver lo que estaban haciendo. Porque la gente empezaría a gritar, ¡oh, el aceite no se acaba!, a abrir las ventanas, a malinterpretar el milagro. Así la gente a veces, cuando haces una liberación, quieren ponerse a filmar y subir los videos a YouTube. Yo digo, ¿no te importa la persona? ¿Te importa ganar 20,000 me gusta? ¿No te importa que esa chica o ese joven o esa jovencita o esa persona va a quedar humillada a nivel mundial? ¿No les interesa? A los falsos profetas no. Yo nunca filmé a un endemoniado. Y jamás lo haría,
y jamás publicaría eso, porque me pongo en el lugar de esa persona. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces se hacen encima, vomitan, gritan, se les transforma la cara. Es más, muchas de las cosas que ves en internet de liberaciones, el 99% son todas mentiras y sugestión. Yo he realizado muchas liberaciones y te puedo asegurar que ninguna de ellas son liberaciones verdaderas. Vamos a dejarlo por aquí porque el tiempo se nos está acabando. La historia aún no termina, vamos a terminarla en una tercera visita, pero realmente muy interesante toda la enseñanza y todas las aplicaciones que tiene, y quizás se nos va a abrir el panorama para entender otros encierros en la Biblia, ¿no? Cuando iban previos a ocurrir un gran milagro de Dios. Nos vamos de la estación.